Buenas tardes. Hola. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos porque nos permites estar nuevamente reunidos aquí en tu presencia, en tu nombre. Gracias porque nos das la oportunidad de penetrar un poco en el misterio de tu divinidad. Ayúdanos siempre a ser humildes para postrarnos ante ti y en esa humildad podamos alcanzar aquello que tú tienes para nosotros, aquello que tienes para compartirnos y que comprendiendo ese misterio de nuestra fe, podamos también nosotros algún día, Señor, contemplarte cara a cara en la eternidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a iniciar. Vamos a ir esperando que se puedan incorporando algunos. Primeramente Dios, conforme nos vamos a ir ahí en la marcha, ¿verdad? Para que podamos ahí nosotros, pues ir teniendo esta oportunidad de aprovechar un poquito acá en la tarde. Les decía yo ahorita ando medio complicadón en las mañanas de los jueves, pero bueno, vamos a aprovechar ahorita la tarde y de todas maneras se queda la clase grabada, por si en algún momento pues, se gusta, va a ver ahí, pues ahí vamos quedando, esa es la intención. Bueno, pues hoy tenemos lo que es la sesión ya número 5 de nuestro manual y que hace referencia precisamente a Dios en su unidad. Vamos a tratar de ver a Dios cómo es uno y cómo comprendemos esa unicidad de Dios. Es de los puntos interesantes, ¿no? Porque hablamos de Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo y al mismo tiempo es uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aproximarnos desde nuestra limitación humana, por supuesto? Pero ¿qué es lo que podemos decir y afirmar acerca del Señor? Bueno, acá lo que nosotros vamos a iniciar es ver a Dios como un sujeto subsistente. La palabra subsistente, ¿no? El que subsiste, lo que está debajo, digamos, el fundamento. Y esto nos hace caer en la cuenta que Dios es una substancia. Uso la palabra aquí, aunque ya en el español, ¿verdad? Ya se nos recomienda usar esta palabrita BS. Ya dirían ahora, pues por la Real Academia solamente se dice sustancia, pero yo prefiero seguir manteniendo la substancia para hacer referencia a que no es cualquier cosa, sino que estamos hablando de Dios, su substancia, la subsistencia. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios subsiste, que Dios es una substancia? A que posee el ser en sí mismo, es decir, que no se lo dio nadie más, Él es el ser. Y esto pues nos ayuda a comprender precisamente la grandísima diferencia que nosotros tenemos respecto al Señor. Él es el ser, nadie se lo dio. Nosotros somos gracias a nuestros padres, ellos nos compartieron el ser. Si nuestros padres no nos participaron en el ser, pues entonces no tendríamos nosotros, por supuesto, la existencia. En el caso de Dios, pues no hablamos precisamente de que haya algo detrás de Él. No, el ser que tiene no les compartido, no les participado. Él es el ser, Él es el origen, ¿no? Y esto nos hace caer en la cuenta que Dios no tiene accidentes, que Dios es perfecto. Este es un poco un lenguaje filosófico. Voy aquí a tratar de explicar un poquito el término accidentes, en qué sentido lo entendemos acá filosóficamente hablando. Nosotros decimos que las cosas, digamos así, vamos a ponerlo con esos términos, tienen las cosas algo que es esencial y hay otras cosas que son accidentales. Las cosas accidentales, pues no importa que cambien. Pongo, por ejemplo, un árbol, ¿no? Entonces, el árbol tiene cosas accidentales. ¿Cuáles son los accidentes que podemos tener, que podemos ver en el árbol? Por ejemplo, pues su color. El color puede cambiar. Puede ser un tipo de verde, puede ser otro tipo de verde. Entonces, ante los distintos tipos de verdes, aunque haya distintos colores, no importa, sigue siendo árbol. No deja de ser lo que es. Entonces, el color es una cosa accidental. Podemos también pensar algo accidental, pues es el tamaño. Hay árboles grandes, árboles pequeños, árboles muy frondosos, árboles muy sencillos, pero no importa. No son más árboles o menos árboles por la dimensión, por el tamaño que tengan.
Esto es lo accidental. Y así nosotros hablando, por ejemplo, de los seres humanos, pues también tenemos cosas accidentales. El color de nuestra piel es accidental. Seamos de un color, seamos de otro color, al final eso no quita ni nos hace más ni menos humanos. Podemos pensar en el tamaño también. Puede haber gente que sea más alta, más chaparrita. Al final y al cabo son cosas accidentales. Entonces, en las cosas, en todo lo que existe, hay realidades que son esenciales, que no pueden faltar. Y hay realidades que son accidentales. Las accidentales, esas sí pueden fallar. En el caso de Dios, nosotros no podemos hablar de que Dios tenga accidentes, porque el hecho de tener cosas accidentales significa que no somos perfectos. Pudiésemos decirlo de esta manera: todo accidente es una imperfección, en este lenguaje pues ya muy filosófico, ¿no? Entonces, todo accidente es una imperfección. Entonces, toda la imperfección que nosotros tenemos pues es parte de lo algo que es accidental. ¿En qué sentido no somos perfectos? En el sentido de que no hemos acabado de hacernos, de que estamos en un camino, de que estamos en un proceso. El hecho de que vamos evolucionando, de que vayamos caminando, de que vayamos madurando, nos hace caer en la cuenta de esta verdad. En el caso de Dios, ahí no. De Dios nosotros hablamos con la perfección y la perfección absoluta. Por eso decimos que Dios no tiene accidentes y que entonces Dios es un sujeto subsistente. En Él todo subsiste, en Él todo es. Vamos a ir explicándonos un poquito más con esto. ¿Cómo es el modo de ser de Dios? Fijémonos ahí en esta palabra, el ser de Dios. No estoy hablando del quehacer. Hacemos aquí la anotación. Recordar que a veces hablamos que una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. El ser nos recuerda lo que nosotros somos. Somos humanos, por ejemplo. Y el hacer, pues lo que nosotros hacemos. Pero el hacer no me va a definir. Lo pongo de esta manera, ¿sí? El hacer no define al ser. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que yo hago. Yo puedo ponerme a ladrar, pero no porque ladre significa que ahora ya soy perro. Por supuesto que no. El hacer, mis actos, no me definen como persona. Y esto que es tan sencillo, de veras es bien importante, porque nosotros tantas veces tenemos muchos problemas. Padre, es que soy una persona, dice alguien en el confesionario, ¿no? Es que soy una persona mala. No, pues ¿qué crees? Que usted no puede ser una persona mala. Usted es una persona buena porque su ser es bueno. ¿Por qué puedo decir que usted es buena? Porque usted viene de Dios y de Dios no sale lo malo. Es bueno, aunque hace cosas malas, pero lo que hace no define lo que usted es. Y hoy este es uno de los graves errores que se está pasando por alto en muchas realidades. Muchas personas pueden pensar, por ejemplo, en esta cuestión de la ideología del género. Yo soy varón, soy un hombre, pero ahora hago cosas de mujer, me visto como mujer y como ya me vestí como mujer, ahora digo que ya soy mujer. Pues no, eres un varón haciendo cosas de mujer, que es bien diferente. No, es que yo de veras, yo ya soy mujer. Pues mira, el día de mañana que te dé cáncer de próstata, aunque digas que eres mujer y aunque te vistes como mujer y actúes como mujer, pues perdón, ahí tu naturaleza te recuerda. El hacer no define el ser. Esto es al revés, ¿no? El ser define o tendría que definir, voy a ponerlo así, tendría que definir el hacer. A partir de lo que yo soy, tengo que actuar en consecuencia, ¿no? Yo soy bueno, entonces tendría que hacer cosas buenas. Yo soy un perro, entonces mi quehacer, tiene que ser lo de un perro, tengo que ladrar, ¿no? Entonces, ahorita nosotros al hablar de Dios, vamos a hablar del ser de Dios. ¿Quién es Dios? Porque ya después vamos a ver qué es lo que hace Dios. ¿Cuál va a ser el quehacer de Dios? ¿Cómo podemos nosotros, en este caso, llegar al ser de Dios? Pues a partir del hacer, a partir de su quehacer. Imagínense que ahorita están ustedes ahí en su casa, están en su habitación donde estamos teniendo ahora la clase, y entonces ahorita están escuchando que hay ladridos. Entonces no están viendo al perro,
pero por eso que hizo, yo sé que se trata de un perro. Por el hacer, puedo llegar al ser. Nosotros viendo lo que Dios hace, cómo Dios se revela, cómo Dios se muestra, podemos intuir al menos cómo es el modo de ser de Dios. Y esto es lo que vamos entonces a continuación a ir desgranando un poquito. Lo primero que decíamos entonces, Dios es una subsistencia, lo que subsiste. Y entonces está la esencia, ¿no? Este Dios tiene un modo de ser. Y este modo de ser, aquí lo vamos a ver, es espíritu, es perfecto, es infinito y es uno. Eso es lo que nosotros podemos decir de Dios. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos 4 elementos. ¿Cómo podemos llegar a esa esencia, a ese modo de ser de Dios? Se dice que hacemos un camino negativo. ¿En qué sentido? Pues como a veces no podemos decir lo que es, yo puedo decir más bien lo que no es. Hacemos un razonamiento contrario y eso nos permite sacar ese tipo de conclusiones. Y aquí nos vamos a dar cuenta pues que al final en Dios, pues al no haber limitaciones, vamos a llegar al ser perfecto, aún por un camino negativo. Vamos a ver entonces este modo de ser, es espíritu, perfecto, infinito y es uno. Al decir que Dios es espíritu, tenemos nosotros que reconocer primero que todas las cosas tienen un modo de ser, una forma de ser. Las cosas materiales, tenemos lo que hay materia y forma. Hay una materia que tiene cierta forma y esta forma es lo que define a esa materia. Pongámonos a pensar un poquito. Cada uno de nosotros, pues somos materia, al final y al cabo. Todos nosotros somos materia. Pero ¿qué te hace ser diferente a la demás materia? Pensemos en nosotros como seres humanos. Cada uno de nosotros es un ser humano, tiene 2 pies, tiene 2 manos, tiene la cabeza, el cerebro, tenemos nuestras características generales. Esa es nuestra materia. Pero ¿qué nos hace diferentes? Y entonces, esta materia que todos somos tiene esta forma. La forma es lo que le va a ser específico, es lo que le va a hacer lo que es y que no sea otra cosa. Pongo yo un ejemplo acá ahorita con ustedes. Tengo aquí un lapicero y tengo aquí un plumín. Son 2 cosas materiales, pero tienen una forma diferente. Por esa forma, digámoslo de esta manera, yo sé que esto es un lapicero y yo sé que esto es un marcatextos. Son cosas diferentes. En la cocina, imagínense ustedes, vamos a poner este ejemplo, que van a ser gelatinas. Y cada molde de gelatina es diferente. Entonces, imagínense que van a ir vaciando la materia, que es la gelatina, en cada recipiente, en cada molde. Ese molde sería como la materia, la forma. Es lo que le va a dar dando forma a esa materia que estamos viendo. Ahora que hacen gelatinas artísticas, ¿no? Pensemos que tienen ahí una, no sé, ¿verdad? Voy a inventar, que tienen ahí en sus moldes de gelatinas animalitos. Entonces va a ser la gelatina de un conejito, la gelatina de un perrito, la gelatina de una gallina. Entonces van a ir poniendo la gelatina en cada molde, es la misma materia, pero esa forma es lo que les va a definir. Esta parte es lo que sucede en las cosas materiales. Por la forma que tenemos, nos vamos definiendo. Pero en el caso de Dios, pues nosotros tenemos que afirmar que en Dios no hay materia. Dios es el espíritu, pero Dios no tiene materia. Él es el creador de la materia. Por ello se dice que Dios es simple. Y al decir que Dios es simple, lo que nosotros acá estamos diciendo es que es no material. Es un sujeto incorpóreo, alguien sin cuerpo. Nosotros decimos, es espíritu. Y esto, pues a nosotros ya es aquí cuando empezamos a tener algún atoro en el pensamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos son cosas materiales. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que probamos, olfateamos, lo que tocamos, ¿no? Y a Dios, como es espíritu y como no tiene materia, pues no lo puedo ni ver, no lo puedo escuchar, ni probar, ni tocar, ni oler. Es algo inmaterial.
Eso es el espíritu. Y entonces, hablar de las cosas espirituales, por eso nos puede resultar en algún momento complicado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esa experiencia como las demás cosas, no es algo que pueda comprobar, ¿no? Y es acá donde alguien puede decir, bueno, entonces, ¿cómo puedo comprobar que Dios existe si no lo veo, si no lo escucho? Ah, pues porque tenemos esas experiencias. Nosotros los seres humanos producimos cosas espirituales. Por ejemplo, el pensamiento. Yo pienso, ¿no? Y yo no puedo decir, mira, aquí está mi pensamiento, aquí lo puedes ver, aquí lo vas a escuchar, aquí no. Lo que quizás puedo yo escuchar son las palabras con las que yo puedo expresar ese pensamiento, pero al final y al cabo no se ve el pensamiento, no se ve el amor. Es ahí cuando hablamos de realidades espirituales. Y aquí sí nadie nos puede decir que no existe, porque si me dijeran, no, no es que tu pensamiento no existe, porque como no lo puedo comprobar, entonces no es material, no se comprueba, no, pues eso mismo es tu contradicción, porque ya ahí mismo tú estás pensando, estás haciendo un razonamiento. Entonces, el pensamiento es algo simple, es algo no material. Y esto con perfección le corresponde a Dios. Por eso decimos, todo lo que Dios puede ser, ya lo es. Dios es todo, porque Dios contiene todo, porque de Él viene todo. De Él viene todo. Él es el creador. Y siendo entonces el creador, nos permite a nosotros pues llegar a este punto de afirmación. Por eso decimos que Dios es espíritu. Pasamos a decir ahora que Dios es perfecto. Hablar de que Dios es perfecto es hablar de la perfección y la bondad de Dios. Ya les decía ya ahorita, ¿verdad? ¿En qué consiste la perfección? No hay cosas accidentales. Todo es perfecto, o sea, no tiene nada que desarrollarse, no tiene nada que crecer. Entonces nosotros venimos con esto. Dado que Dios no tiene límite alguno, eso nos hace decir que Dios es perfecto. En Él está la plenitud del ser. Él es el ser. Y decir esto significa decir que Dios tiene todas las perfecciones, todas las perfecciones. Y así todas las criaturas se asemejan a Dios. ¿Por qué somos semejantes a Dios? Porque de Él hemos recibido esa perfección. No la tenemos completa los seres humanos, no la tenemos bien desarrollada, pero vamos en ese camino, estamos en ese proceso. Y es ahí cuando entonces nosotros somos semejantes a Dios. Entonces, Dios contiene todo, decíamos todo lo que puede ser. Él tiene la plenitud del ser. Y nosotros aquí hablamos entonces de que Dios es bueno. ¿Por qué decimos que Dios es bueno? Pues tenemos que hablar de esta bondad de Dios, primero porque es deseable. El ser humano, en sus cinco sentidos, por supuesto, jamás va a orientarse a algo indeseable. Hay objetos, digámoslo así, que se nos antojan. Voy a poner acá un ejemplo. Cuando a veces vamos a esas pastelerías y hay esos pasteles que tienen la típica cereza roja ahí encima. Nos gana, en general nos gana la tentación el color rojo, ¿no? Podemos verlo en los niños. O sea, yo quiero ese, ¿por qué? Porque tiene el pastel, tiene la cereza, y a lo mejor la cereza sabe horrible o el pastel está fatal, pero tiene como esa parte, ¿no? Que es como atrayente, como que hace que nosotros lo queramos. Bueno, pues así en Dios. Dios es bueno porque es deseable. Todos deseamos a Dios. ¿En qué sentido? En que queremos trascender, en que queremos encontrarnos con Él. Y este encuentro con el Señor nos hace caer en la cuenta, pues, de su bondad. También decimos que Dios es bueno en el sentido que es la fuente de la bondad de todas las criaturas. Decíamos, Él es el origen. Y aquí viene algo interesante que por favor no debemos de perder de vista. Está en lo que es la bondad ontológica, lo que hablamos, decíamos hace ratito, el ser. Pero tenemos también del otro lado lo que es la bondad moral. Y esa bondad moral es de nuestros actos, es de lo que hacemos. Es ahí donde yo les ponía la distinción. Cuando una persona dice, padre, es que soy una persona muy mala, soy una mala madre, porque hice esto, lo otro, aquello. No, no, es que señora, usted no puede ser mala. Todos somos buenos porque venimos de Dios y Dios es bueno y de Dios no puede salir lo malo. Hizo cosas malas, ok, por supuesto,
pero el quehacer no define a su ser. Jamás, jamás perdamos de vista ello. En la medida en que nosotros de veras tengamos conciencia de que somos buenos porque venimos de Dios, en esa medida creo que podremos esforzarnos más y más para que nuestros actos sean concordes a lo que somos. Si soy bueno, pues que haga cosas buenas. Si soy un perro, pues ladro. Si soy un gato, maullo. Si soy un ser humano, tengo que hacer cosas buenas. El que hacer es sí lo que se califica. Por eso, fíjense cómo en la iglesia, nosotros, cuando hablamos de, no sé, el aborto, se condena el pecado, se condena el acto. El aborto es malo, por supuesto, por todo lo que sabemos, pero no se puede condenar a la persona. Se condena el pecado, pero no al pecador. Al pecador no se le condena. Eso le tocará a Dios, pero al pecador no se le condena, porque es bueno, porque viene de Dios. Hizo cosas malas, sus actos, ok, pero sus actos no definen su ser. Y esto es bien importante porque a veces de veras, ¿cómo luego se nos olvida y andamos pues ahí batallando con ello? Entonces Dios es perfecto, hablamos de esa bondad en el Señor. Hablamos también ahora de que Dios es infinito. ¿Qué significa de que esto de que Dios es infinito? Si nosotros estamos diciendo que Dios no tiene limitaciones, entonces por eso decimos que Dios es infinito. No hay nada que lo contenga, no hay nada que lo amarre, no hay nada que esté así como que sujetándolo, ¿no? Por eso acá nosotros afirmamos que Dios primero es omnipotente. Decir que es omnipotente es decir que está presente en todas las cosas, en todo lo que existe. ¿Por qué? Pues porque de él viene el ser. Si yo soy, es gracias a Dios. Pongamos el ejemplo de la familia. Podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? La mamá está presente en todos sus hijos, porque sin ella, pues no hubiera habido hijos. Decimos también que Dios es inmutable. La palabra inmutable significa que no hay cambios, es decir, que no hay accidentes, que no hay algo que todavía no sea, que esté en potencia, ¿no? En potencia hablamos que algo está en potencia cuando todavía no es. Y entonces está el novio con la novia y la novia están en potencia de ser esposos. Ya cuando se casen, sean esposos, pues ya pasaron de la potencia al acto, ya se concluyó, ¿no? Pues en Dios no hay cambios, porque dado que Dios es perfecto, es inmutable, no hay cambio. Y también nosotros tenemos que decir acá que Dios es eterno. El hecho de que sea eterno nos recuerda que no tiene principio ni fin. Es una vida eterna, interminable. Por eso entonces, al negar las limitaciones en Dios, podemos hacer esta afirmación. Dios es infinito. Pero hay algo más. ¿Cómo vamos acá relacionando la eternidad con la temporalidad? Eternidad, entonces, expresa, decíamos, esa infinitud de Dios. La eternidad es estar fuera del tiempo, fuera del espacio. Cuando en la Biblia se nos recuerda, cuando en la Biblia se nos recuerda que Dios ha hecho esto en el principio, nosotros de ahí nos damos cuenta, o sea, Dios está por acá, tenemos que hacerlo con esta imagen que es una analogía, ¿no? Dios está por acá y crea el tiempo y después se mete en el tiempo, se involucra en el tiempo. Pero Dios existe fuera del tiempo. El tiempo ha sido creado por Dios. El tiempo es criatura de Dios. Y entonces cuando se habla de que hay un principio, tenemos que afirmar es que entonces antes de este principio estaba Dios y este Dios ha creado todo esto. Para nosotros la temporalidad, marcar el tiempo, pues nos recuerda primero pues que somos finitos. Los seres humanos no vamos a estar acá para siempre. Somos finitos. Salimos de las manos de Dios sin pecado. Es la participación de ese principio, ¿no? Pero viene el momento en el cual, lo vemos ahí primero en la Sagrada Escritura, se confirma o se rechaza esa bondad de Dios. Y entonces cuando el hombre decide optar por el pecado, entonces ahí le estoy diciendo a Dios hasta un lado, ¿no? Tú que eras mi principio, tú que eras mi origen, tú que eras aquella fuente de la cual yo venía, pues entonces la desprecio.
Y esto nos recuerda que nosotros estamos en una dimensión temporal y es en ese tiempo donde sucede el pecado y es también el tiempo donde se va a dar la salvación. En el tiempo, la historia se convierte en una historia de salvación. ¿Por qué? Porque Dios interviene. Dios interviene en nuestra historia. Dios hace como nosotros para que entonces nosotros podamos volver a Él. Y al volver a Él, al acercarnos nuevamente a Él, tenemos esa ocasión, esa oportunidad de salvarnos. Y ya luego de esto, después de este tiempo, en nuestra muerte viene la dimensión que llamamos escatológica. ¿Qué nos referimos con lo escatológico? Bueno, venga la muerte, nos vamos a encontrar con aquel principio, que era Dios, y que ahora se hace cumplimiento, porque ya vamos a estar con Él cara a cara, face to face, decían los chamacos, ¿no? Entonces Dios asume al hombre, y el hombre es hecho partícipe de la familia de Dios. El hombre viene a ser divinizado. Somos como dioses cuando salimos de acá. Y es ahí como nosotros nos damos cuenta, cómo la temporalidad del tiempo, si se puede decir de ahí, es como una especie de escenario. Si pensamos en un teatro, es el escenario donde surge toda la acción y donde cada uno de nosotros va haciendo su participación de Dios, pero también nuestro rechazo, el alejamiento. Es el tiempo, es la historia. Y en esa historia Dios interviene también para salvarnos. Eso es entonces cuando nosotros hablamos de que Dios es infinito. Y tenemos otra nota, ¿no? Decir que Dios es uno. Decir que Dios es uno, pues nos implica primero, yo les decía hace ratito, contemplar lo de qué hacer para llegar al ser. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando contemplamos la creación? Pues vemos una multiplicidad de criaturas, pero gigantesca, grandísima, inmensa. Hay de todo en las criaturas. Pero hay también algo muy hermoso. Todo tiene un orden. Es curioso, ¿no? Cómo en verdad todo tiene un orden. Y en ese orden nosotros podemos decir, pues caray, ahí está Dios. El hecho que reconozcamos que hay un orden en todo lo que existe, pues es tan hermoso porque nosotros tenemos que pensar que hay un ordenador, que hay una mente suprema que le ha puesto a todo esto precisamente, ¿no? Sus pasitos, sus piecitos, digamos así. No sé, los que son mamás, piensen ustedes, cuando llevan en el vientre a sus hijos, ¿cómo fue que aquel esperma que fecundó el óvulo hizo para que salieran los piecitos, las manitas, el corazoncito, los órganos? O sea, el orden tal cual maravilloso que tiene cada ser humano es una obra maestra. ¿Y qué hizo la mamá para que eso surgiera? ¿Acaso la mamá abrió ahí el vientre y dijo, ay, vamos a amarrar por aquí estos ligamentos y vamos a poner un pie por acá y vamos? No, o sea, simple y sencillamente viene ese momento de encuentro y empieza un desarrollo. Y uno dice, caray, ¿de dónde viene este orden para que seamos lo que somos? Y es aquí donde nos damos cuenta cómo toda la creación, incluyéndonos, implica un ordenador. Hay una mente maestra que va poniendo orden a lo que existe. Y es a donde descubrimos a Dios. Es acá donde se descubre precisamente la unidad de Dios. ¿Por qué? Pues porque todo lo que viene, todo lo que existe, pues es de Dios. Él es el que participa el ser. Sin Dios no existiríamos. Por eso, nosotros vemos cómo en la Biblia está esta oración, siempre, siempre tan bella, tan hermosa. La oración del Shema, el Shema Israel, así se llama esta oración. Es la oración que el judío hace, ¿sí? En razón precisamente para proclamar la unicidad de Dios. Shema dice, el Señor es el único. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y le transmitirás esto a tus hijos y sigue esa oración. Pero aquí está esta afirmación que para nosotros pues es importante, es acá fundamental. El Señor es el único, es el único. No hay más dioses, ¿sí? A veces en las películas pues vemos estas escenas mitológicas donde hay muchos dioses y que el dios es no sé qué y el dios de quién sabe qué y que se acomodan y que se hace y que se deshace. Nosotros en la fe no.
manifestamos que hay un único Dios que es el que pone todo el orden, que es el que pone todo en marcha. Y amar a ese único Dios es para nosotros una tarea, una obligación, la unicidad, creer en la unicidad divina, creer que Dios es uno, para nosotros es una tarea, es una misión. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a descartar otras ideas. Acá a lo mejor no es que digamos, ay, yo tengo mis otros dioses, ¿no? Pero en el fondo, a veces sí. Voy a la casa de mi comadre y tengo ahí mi estante de elefantitos mágicos. Voy acá al changarro de mi vecina y tiene la sábila de moños amarillos con rojos y verdes y no sé qué tantos colores, que para que no sé qué. Entonces Dios ya no es el único, según yo, ¿no? Porque voy a empezar mi confianza en los demás, ya no. Si yo de veras creo que Dios es el único, esto es para mí una tarea, esto es para mí un compromiso. Y ese compromiso es entonces actuar en consecuencia. Pensémoslo tan simple, ¿eh? Pensémoslo en su relación de amor con su pareja. Si tú eres el único o la única con tu pareja, sabes a qué me refiero, sabes cuál es la tarea, sabes cuál es la obligación. Amarás a esta señora, que es la única. La amarás con todas tus fuerzas, tu corazón, con tu mente, con todo. Amarás a este señor que es el único, no tienes otro y hay que amarlo. Y viene, ¿no? La unicidad, por eso para nosotros es un compromiso, es todo un desafío el vivir en esa unicidad. Y hablando de Dios, pues caray, pues por más razón. Ahora, la perfecta posesión, nosotros vemos así, la perfecta posesión que tiene Dios de sí mismo, esto lo hace libre de manera absoluta. No hay nada, no hay nadie que obligue a algo a Dios. Dios es el absolutamente libre, totalmente libre. Nada ni nadie lo puede estar obligando, bajo ninguna circunstancia, para nada. Y en esa libertad es donde Dios cede, donde Dios da a los demás precisamente lo que Él es, el ser. Uno dice, caray, ¿por qué existo? ¿Por qué Dios? ¿No? La vez pasada salía esa pregunta bien interesante, ¿no? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué estamos por amor? Porque Él todo lo puede. ¿Qué necesidad tiene Dios de mí, de ti? Ninguna. Dios no necesita ni de mí, ni de ti, ni de nadie. Ninguna. Pero porque Él quiere y porque Él puede en su absoluta libertad, entonces Él nos comparte su ser. Y así entonces, ese ser de Dios se refleja en primer lugar a su Hijo, en su Hijo. Todo lo que el Padre es, se lo comunica, se lo da al Hijo. El Padre y yo, dice Jesús, el Padre y yo somos uno. No hay diferencia, ¿no? Porque todo me lo ha dado. Y en Cristo, también a nosotros nos da esa posibilidad. Nos da esa posibilidad de algún día participar en la eternidad de su vida, de ser de su familia total y absolutamente plena. Doy un paso más. Esto es lo que tenemos del ser de Dios. Me regreso tantito. El modo de ser de Dios, vimos que Dios es espíritu, es perfecto, es infinito y es uno. Ahora, ya hablando del ser de Dios, ahora vamos a pasar al quehacer de Dios. ¿Cuáles son las operaciones? ¿Cuáles son las cosas que Dios hace? Vimos ya el ser. Es espíritu, es infinito, es uno, sí está bien. Pero ahora vamos a ver ya lo que hace, sus operaciones. Lo primero que tenemos acá que reconocer, si estoy hablando de las operaciones de Dios, estoy haciendo una referencia a su actuar, a su obrar. ¿Qué es lo que Dios hace? Y es acá donde tenemos que reconocer esta verdad. En nosotros como criaturas hay un principio operativo. Ese principio operativo se llama naturaleza. Me explico. El principio operativo de un gato, pues es que es naturaleza gatuna.
Y los gatos, como son gatos, pues siempre van a maullar. Hace rato en la procesión estaba yo con unas personas y me decía una persona, padre, mire, el perro que es huevero siempre va a ser huevero. Esa es su naturaleza, ¿no? Lo diríamos de esa manera. El fulano canijo este que es Cusco siempre va a ser Cusco, padre, aunque ya le diga a la novia que ya no va a tener otra más que ella. El que es Cusco va a ser Cusco, ¿no? Dicen ahí. Esa parte, así, haciendo la comparación, implica un principio imperativo, implica una naturaleza. Cada quien va a actuar de acuerdo a su ser, es decir, de acuerdo a su naturaleza. Nosotros, aquí viene lo que yo les decía hace ratito, ¿no? Nosotros reconocemos que el obrar, el quehacer, sigue al ser. Si soy perro ladro, si soy gato maullo, y no al revés, que hay que cuidar mucho eso. Entonces, al hablar de las actividades de Dios, pues todo lo que va a hacer Dios, pues van a ser cosas divinas. Es parte de su naturaleza y no lo podemos cambiar bajo ninguna forma, bajo ninguna circunstancia. Vamos a empezar a ver esto. Sí, vamos a ver esto. Lo primero que tenemos que ver es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, pues obviamente, como decíamos, es una naturaleza de carácter divino. Es decir, esta naturaleza indica lo que Él puede, cuál es su capacidad de acción, su capacidad operativa. Y pues nosotros, por supuesto, tenemos que decir a todas las de la ley que Dios puede todo, es omnipotente. En Dios no hay límite, no hay límite de nada, tiene suprema y absoluta libertad. Es Dios, así decimos, no puede todo lo que quiere, claro. Esa es su naturaleza. A partir de lo que Él es, porque Él es Dios, por eso Él puede hacer lo que quiera. La segunda cosa, hablamos de la vida. Hablar de la vida implica una capacidad de moverse. Aquí vamos a tener que hacer una anotación. El movimiento no lo vamos a entender como un movimiento, se dice locativo. Me muevo de este lugar a otro lugar. Ese es un movimiento de un lugar a otro. Se llama movimiento locativo. Aquí hablamos de un movimiento interior, un movimiento inmanente. Pongo un ejemplo. Imagínense que tienen una planta en su casa. Esa plantita tiene un movimiento. ¿Por qué? Porque va creciendo, no porque se mueva del lugar, pero va teniendo un crecimiento. Entonces nos damos cuenta de que hay otro tipo de movimientos, porque a veces nosotros podemos entender que mi capacidad de movimiento, de moverme, es cuando voy de aquí para allá, pero también hay un movimiento que no implica ese traslado, no es una traslación. Y es acá entonces el ejemplo de la planta. En el caso del ser humano, todo lo que sucede en nuestro interior, ese movimiento inmanente, tiene una intención, es autoperfeccionante, es para que nos perfeccionemos. Las perfecciones, recordemos, como mencionábamos hace rato, pues se trata de todas aquellas cosas pues que a lo mejor no estamos completos, somos medio occidentales, pero las voy desarrollando. Entonces, un ser humano pues va a tender a eso, ¿no? Quiero crecer, quiero mejorar, quiero madurar. Y esto pues es fundamental en la vida. Ahora, aquí Dios es el máximamente autónomo. Él es el viviente, no hay muerte en él. No hay muerte en él. Porque él es el principio. Pero en el caso del hombre, acá no. El hombre sí muere. Y no me refiero solamente a la muerte física, sino a la muerte interior. Yo no sé, cuando nos encontramos a una persona que por dentro no está sin sentido, está como carcomido, está como que no tiene alegría, es una persona que va viviendo como una muerte interna, una muerte dolorosa, ¿no? Y le repito, no porque esté muriendo físicamente, a lo mejor ni está enferma la persona, ¿no? Pero viene todo ese movimiento interior. ¿Por qué?
Porque no estoy con Dios. Porque no estoy en comunión con Dios. El hombre va a estar tan vivo tanto cuanto esté cercano a Dios. Porque la máxima perfección a la cual los seres humanos podemos aspirar, pues es Dios. Es lo máximo que yo puedo tener. Por eso, en el hombre hay que distinguir en estos dos elementos. Tengo que hacer la distinción, por un lado, entre lo que es la vida del cuerpo y del otro lado voy a tener que distinguir lo que es la vida del alma. Hablando de la vida del cuerpo, claro que voy a morir. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es materia y las cosas materiales se corrompen, se echan a perder. No hay vuelta de hoja. Eso nos tiene que quedar absolutamente claro. Pero la vida del alma, dado que el alma, como ya veníamos viendo hace rato, el alma es espiritual, no tiene materia. Entonces, como el alma es espiritual, yo tengo acá la oportunidad de reconocer y de darme cuenta que tengo una vida que puede ser para siempre, una vida eterna, entiéndase la comunión con Dios. Pero cuando yo me alejo de Dios, eso que puede ser vida eterna es muerte eterna. Es muerte eterna. ¿Por qué? Porque no estoy unido a Dios. Y esa muerte eterna le llamamos infierno. Y en ese infierno, decía San Juan Pablo II, pues hay mucha gente que hoy vive. ¿Por qué? Porque ese rechazo a Dios, ese rechazo al amor, ese rechazo a los demás, ese egoísmo, y que nos va poniendo en situaciones, pues, terriblemente tristes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla la capacidad de movimiento. Ya les decía yo, no porque vaya de un lugar a otro, sino porque tengo que perfeccionarme. Y la mayor perfección a la cual yo puedo aspirar, pues en este caso es a Dios. Y en el caso de Dios, pues Él es el ser vivo por excelencia. Bueno, voy a dejar de compartir, hasta aquí vamos a dejar la clase, ya nos está llegando el tiempo. Y vamos a hacer espacio, si hasta aquí en este momento hubiese alguna duda, alguna pregunta, para que la podamos responder. Si alguien tiene la duda, le dejo los micrófonos ahí para que se activen. Yo, padre, Padre, pero se queda grabada mi voz. Sí, sí, se queda grabada. Vamos a empezar con, si quieren, entonces con Toñita, y ahí vamos resolviendo las preguntas. Padre, ¿por qué si el hombre desprecia a Dios, si en esencia somos Él y si Él es bueno? O sea, ¿en qué momento caemos en esa contradicción? ¿Cómo desprecio a mi creador? En el pecado. El pecado, lo que atenta de fondo, va a ser las facultades espirituales. Y las facultades espirituales son dos: la inteligencia y la voluntad. La inteligencia se supone que va a buscar la verdad y la voluntad va a buscar el bien. Y entonces es donde aparece, por eso Jesús llama a Satanás el padre de la mentira, porque a veces nosotros, yo tengo la inteligencia que quiere la verdad de algo, pero me engaño, me engaño. Miren, les pongo un ejemplo. Estos días que han dado en las procesiones, pues voy confesando, les voy a compartir algunas cosas en las que me voy encontrando, ¿no? Es una mujer, está con una situación complicada, el marido es drogadicto, no se quiere anexar, el hijo es drogadicto, ya por fin lo aceptó, se anexó, pero el problema que tiene la mujer es que se siente la mamá del esposo y entonces le quiere resolver toda la vida y entonces no quiere soltar al marido. El marido no quiere, no está dispuesto, con todo lo que implica vivir con una persona ya drogadicta, alguien que no trabaja, que es mantenido, pero la mujer no lo suelta, ¿no? ¿Cómo ayudarle, digamos, a entender a esa mujer? A lo mejor nosotros desde fuera, pues nos queda claro, es una mujer que trabaja por sí misma, o sea, no necesita del fulano para vivir. A veces desde fuera como que se ve algo más fácil, ¿no? ¿Por qué la persona en su interior se siente culpable? Padre, es que yo estoy casada por la iglesia con él. ¿Y por qué me va a decir que lo deje? Es que mira, tú tienes que descubrir cuál es la mejor forma de ayudarlo, ¿no? Seguir este camino o el otro.
Y es ahí cuando nos damos cuenta con mucha claridad cómo el demonio se vale incluso de lo que pueden ser cosas hasta santas, ¿no? Porque alguien diría, pues sí, es su mujer pobrecita, que se aguante, ¿no? Para que lo tenga ahí. Es la mejor forma de ser, de ayudarle. Y pues tú sabes que no es cierto. Quizás cuando la mujer se atreva a dejar a este fulano, el otro va a reaccionar y va a decir, caray, tengo una buena esposa, y le estoy perdiendo, quizás, ¿no? Pero a veces nosotros ahí empezamos como a confundir las cosas. ¿Por qué? Porque la verdad no la alcanzo a descubrir. Esa es la parte, ¿no? Donde a veces por eso nos alejamos de Dios. Empezamos a ver lo malo como si fuera bueno. Y es acá donde ya nos vamos de filo, ¿no? En el trato, en la relación con Dios, pues ese es nuestro mayor problema, que somos a veces muy subjetivos. Ese es el problema gravísimo. Hoy mencionaba Papa Benedicto, ¿no? Decía que estamos en la dictadura del relativismo. Un ejemplo bien fácil. Ustedes recordarán ese programa de ¿qué pasa el desgraciado? Y entonces pasaba, todo mundo alegaba, todo mundo opinaba, todo mundo decía, así somos. Y uno dice, caray, ¿a ti qué te importa? No seas metiche, primero. Segundo, ¿tú qué sabes de la vida de la persona, no? Pero nos sentimos terriblemente como con ese afán democrático, pensando que yo puedo hablar de todo, aunque no sepa, como si todo fuera opinable. Y entonces se nos olvida que hay cosas que no son opinables, que hay cosas que no son democracia, que son principios. Por ejemplo, la verdad. La verdad es un principio. La bondad es un principio. Esto es bueno aquí y en todos lados. Esto es la verdad aquí y en todo el mundo, ¿no? Pero yo quiero opinar y es que a mí no me parece eso, y como a mí no me parece eso y como yo opino lo otro, entonces tengo derecho, porque la democracia me lo permite, a decir que aunque sea malo va a ser bueno porque yo digo que es bueno. Pues no, no sé, el sol, por pensarlo, por acuerdo humano, es amarillo, es el color que le hemos asignado, ¿no? Y que alguien dijera, es que por democracia vamos a decir que de ahora en adelante el sol va a ser negro. Ese es uno de los problemas que hoy tenemos, el relativismo, ¿no? Todo es relativo, todo depende como tú lo quieras ver. Y es ahí cuando nosotros nos queremos poner en el lugar de Dios. Yo quiero decir que está bien y que está mal. Queremos ser como diositos, ¿no? Preguntémosle a Adán y a Eva. Ese es el pecado, en esa soberbia, querer ocupar el lugar de Dios. Y por eso, por ese pecado, vamos ahí torciendo la verdad y la bondad, la inteligencia y la voluntad. Vemos cosas malas como si fueran buenas. Es que mi suegra, padre, me hizo gestos, pues yo se los regresé. Entonces, como se los regresé, pues fue algo bueno porque yo me defendí. Lo malo jamás va a ser bueno. Es un principio. Pero a veces hacemos cosas malas y las queremos justificar. ¿Por qué? Pues porque así lo veo yo. Por ahí va un poquito más o menos la cosa. La realidad de fondo, pues es Satanás. Es el pecado. Es lo que nos inclina, ¿no? A desvirtuarnos, a alejarnos ahí pues del Señor, del Creador. ¿Sí, Toñita? Sí, entonces, si nosotros hacemos uso del relativismo es cuando caeríamos también porque dijo, bueno, la intención de nosotros como seres es buscar a Dios para la perfección, ¿no? Porque Dios es perfecto, Él sería como mi ejemplo a seguir en el aspecto espiritual. Pero si yo no tengo bien fincado lo que es el bien y lo que es el mal, pues entonces es ahí donde mi perfección no está conducida o es donde me desvirtúa. Nada más no pensar en la perfección en el sentido moral, porque entonces perfecto moralmente, pues sí me voy a equivocar. Voy a hacer cosas que están mal en algún momento, ¿no? Porque podemos caer en esa terrible situación que muchas personas viven, y sobre todo mamás, que son como muy perfeccionistas, ¿no? Quiero que esté todo perfecto, así de que no se mueva ni para acá ni para allá, ahí en la raya, ¿no? Ese perfeccionismo sería en la conducta,
Y nosotros aquí hablamos de una perfección todavía más grande en el ser. Esa perfección es estar en comunión con Dios, estar con Él. Y esto tendría que verse en el obrar, no en el ser. Ujú. Pero tendría que ligar entonces mi perfección del hacer con el ser. Claro, porque de lo que soy tiene que venir lo que hago, por supuesto. Entre más cercano estoy con Dios, más tendrá que verse en lo que hago, por supuesto. Yo no puedo decir que, tal, estoy cercanísimo a Dios y tengo una vida de la refregada, ¿no? Así como que no cuadra acá, no checa, ¿no? Pero tengo que partir de esto. Si de veras, ¿cómo medir mi vida espiritual? Entre más de veras estoy cercano a Dios, esto se tiene que traducir. Se tiene que ver mi cercanía, mi comunión con Dios. Hoy me pasó algo curioso. En la comunidad, pues murió una persona, una ancianita, la viejita, pues se confesó, la ungimos, recibía la comunión de los ministros. Bien. Y murió un chavo, o balearon a un muchacho, pues que era el que robaba, que era el bandido. En el funeral de la señora, pues muchísima gente, ¿no? Del otro lado, como 20 personas. ¿Por qué? Pues porque una persona mala hacía cosas malas, ¿no? Y entonces es ahí donde uno puede decir, híjola, ¿a dónde voy a ir a dar, no? Por mis obras, pues estoy mostrando qué tan cerca o lejos estoy de Dios. Y a veces, pues me queda muy claro, ¿no? Esta viejita, pues sí, o sea, se dispuso, se preparó y todo. Ese otro muchacho se había extraviado, ¿no? Nos queda claro ahí. Les pongo otro ejemplo. En mi pueblo murió un muchacho, entonces platicaba con unos de mis sobrinos y fue como muy fuerte, ¿no? Para la comunidad, por la situación, fue un accidente, pues, un buen muchacho en el sentido de que muy amiguero y todo, ¿no? Y yo me atreví a preguntarle a uno de mis sobrinos, le digo, oye, ¿y qué tanto estaba cerca de Dios? Digo, porque ahorita todo el mundo está chillando, todo el mundo está conmocionado, pero ¿y su relación con Dios? Tío, es que era muy bueno. ¿Y su relación con Dios? Entonces cuando empiezo a jugar con el relativismo, ¿no? Porque yo pienso que porque ya soy bueno, aunque nunca vaya con Dios, aunque no me acerque a Dios, ¿de dónde agarro mi supuesta bondad? Entonces el día que se muera, pues como era muy bueno, porque era muy amiguero, ya la libré. Y así decimos, ¿no? En el lenguaje, dice la gente, es que ya Dios quería a alguien cerca de él y por eso se lo llevó, es que Dios necesitaba un angelito y por eso se lo mandó a traer y es que suponemos de inmediato, ¿no? Que aquel que se murió de inmediato va a ir a estar con Dios. ¿De veras? Entonces, mi comunión con Dios tiene que ir de la mano con mi actuar. Del ser viene el quehacer. Si estoy unido a Dios, tiene que verse y no al revés. Porque a veces con el quehacer, porque hago esto, yo pienso que ya, pero pues qué tanto está bien sostenido. Yo puedo ponerme a ladrar, pero no porque ladre soy perro. Yo puedo decir que hago cosas buenas, pero no porque hago esas cosas buenas significa que realmente soy bueno, que estoy en consonancia, en comunión con Dios en mi caso. A lo mejor hago cosas buenas, pues porque me quiero lucir, porque quiero tener mi rating en alto, no sé, quedar bien con alguien. Es complicado, es parte del relativismo que tenemos. Sí, Toñita. Pero entonces, pero entonces la religiosidad sí va unida a la espiritualidad, no Totalmente. van separadas, de No, acuerdo al ejemplo que me da. no para nada, van juntas. Religiosidad es religarme a Dios, una auténtica religiosidad, por supuesto, ¿no? Religiosidad no es que me voy a ir a hacer mis limpias y al rato voy a ir a persinar, ¿verdad? Eso ya es superstición. La religiosidad auténtica manifiesta mi fe, expresa mi fe,
Y en ese sentido, pues busca esa coherencia. Totalmente van de la mano. Ujú. Bueno, vamos con Lolita. Nada más una pregunta, padre. Sí, Lolita. Ahorita hablamos mucho de que Dios es perfecto, el hombre es perfectible. Y a veces con las clases me surgen algunas dudas, ¿no? Referente a que en otra clase nos dijeron, Dios no es perfecto porque Él no está acabado. Él sigue perfeccionándose cada día. ¿Me puedes sacar un poquito de esa duda? Habría que ver el contexto en el que se dice. Porque decir que Dios está perfeccionando, decir que Dios es no perfecto, es decir que Dios no es Dios. Y es muy peligroso. Raya en la herejía, totalmente. Habrá que ver el contexto. El ser de Dios, dado que Él es el ser absoluto, ontológicamente en el lenguaje filosófico, en su ser, Dios es perfecto. Si yo hablo de que en Dios hay una especie de camino, de proceso, como si fuera humano, entonces ahí estamos terriblemente mal, ¿no? Le diré, el comentario que nos hicieron fue cuando estábamos hablando acerca de la famosa silla. Esta silla, cuando está terminada, es perfectamente una silla, pero Dios no está acabado en ese sentido. Entonces, ahora sí que ahí me surge la duda, ¿en qué sentido estaríamos hablando de la perfección de Dios? A diferencia de algo que ya está, pues en este caso el ejemplo de la silla, terminada. Pues yo con ese ejemplo me remito. Si yo dijera que Dios no es perfecto, eso es como que alguien lo tiene que perfeccionar, ¿no? Así la silla. La silla no es perfecta y alguien tiene que perfeccionarla. Y si hay alguien que la está perfeccionando, es superior a la silla. El carpintero es superior a la silla, me queda claro. Si yo digo que Dios es perfectible, entonces tiene que haber alguien superior a Él. Y esto es muy peligroso, ¿no? El contexto, creo yo, tenemos que pensarlo un poco más en el sentido, yo les puedo decir, en el sentido ontológico, Dios es absolutamente perfecto. No hay vuelta de hoja. Pero quizás venga en otro sentido. Yo pienso ahorita en esto, en cristología. Yo puedo hablar de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero Dios, Él es perfecto. Pero como verdadero hombre tiene que ir perfeccionándose. ¿Por qué? No por su divinidad, sino por su humanidad. Entonces Cristo, al ser verdadero hombre, va a vivir un proceso de aprendizaje. No es que Cristo supiera todo desde pequeñito, ¿no? Porque entonces su humanidad quedaría como eliminada. Nada más sería como una especie de cascarón. Entonces Cristo tiene que ir haciendo un proceso de aprendizaje. Por eso, por ejemplo, a Cristo le queda claro en algún momento cuando es bautizado que Él es el Hijo de Dios. A los 12 años en el templo se dice, bueno, estaba haciendo las cosas de mi padre, ¿no? Pero de ahí hasta los 30 años, en el momento del bautizo, ya sabe quién es, pero todavía no sabe qué tiene que hacer. Y viene ese momento del desierto. Va al desierto, y entonces en esos 40 días hace como una especie de ejercicios espirituales, de retiro, para encontrar la voluntad de Dios. Entonces, humanamente Cristo tiene que ir haciendo ese proceso. Entonces, hablar de ese perfeccionamiento en Cristo puede tener cabida, pero desde su verdadera humanidad, no desde su divinidad. Entonces, sí habría que checar muy bien ese contexto en el que se dijo esta afirmación, porque así en seco, decir que Dios es perfectible es herejía, tal cual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su ser. Y ya él Sí, es. porque a mí es algo que, bueno, siempre me hizo ruido, ¿no? Y por eso lo pregunto, porque al final, bueno, pues para mí es perfecto. Claro. Pero entonces, ¿por qué en algún momento alguien se atreve a decir que Dios no está acabado? Que se sigue. Ajá, entonces, El contexto. sí, bueno, padre.
Pues muchas gracias. Muy bien, Lorita. Lalo, Padre, buenas tardes. buenas tardes. Oye, te ha surgido una duda un poco a lo que he traído de mucho tiempo y ahorita que dijo de los funerales y me surge, a ver si no está fuera de contexto. Todos tenemos una misión, o sea, aceptamos que como personas tenemos una misión. Y entonces la pregunta es, ¿nos vamos de este mundo cuando esta misión está terminada o esa misión puede quedar sin terminar? Porque pues a veces no conocemos cuál es la misión. Entonces esa pregunta sí. Te la voy a quedar como a deber, ¿verdad? Habrá que preguntarle al patrón. Sí, sí, porque nosotros tratamos de descubrir cuál es nuestra misión, pero ¿en qué momento dejamos o concluimos esa misión? No sé, yo podría decirle, bueno, el día que me consagré como sacerdote, ahí cumplí ya mi misión, porque fue lo que Dios me pidió, que fuera sacerdote. Pero pues no, hay que darle, ¿no? Hay que seguir. Entonces, yo creo que la misión última, digamos así, nuestra es estar en comunión con Dios. Y hay quienes en ese sentido, pues les toca antes o les tocará después, pero pues no podría yo decirle así como que, no, pues imagínese, vamos a acabar rapidito para que ya acabe yo la tarea y yo le diga a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ya, yo ya hasta me sales debiendo lo que ya fui de sacerdote, ya, ¿no? O a lo mejor diría, no, pues como quiero quedarme más viejito, mejor me hago medio guaje con mi tarea para que aguante yo unos 100 años, ¿no? No. Sí. Muy bien, Lalo. Vamos Gracias. ok, vamos con, no tiene su nombre, es el iPhone. Sí, Tito. Ok. Y soy yo, padre. Ok. Dice que cada quien actúa de acuerdo a su naturaleza. Desde la anterior clase, no la pasada, la anterior, daba el ejemplo de una silla. Bueno, esto te enseñan, esta silla para bien, pero si diario le pega a uno con la silla, pues ya uno, eso es lo que aprende. Se puede tomar dentro de la naturaleza la enseñanza vivida en la infancia, el entorno en el que estamos, para ser, como usted nos comenta, yo soy buena porque soy hija de Dios y Dios es bueno, pero mis acciones son las que me van a definir quién soy, la metiche, la presumida, lo que sea. Entonces, pero si mi entorno siempre fue así, es obvio, padre, que ya en una adultez o una madurez, incluso hasta mi edad 63, no entiende uno que hay cosas que tienen muy arraigado dentro de lo que yo viví. Por decir un ejemplo, mi mamá decía que los hombres de la calle y las mujeres de su casa, era como quédate en tu casa y quieta. Entonces, sí puede ser un ruido o algo cierto que en mi entorno, donde viví, donde crecí, se usó la silla para golpear. Yo no tenga distinción y piense que es algo normal. No sé si me explico, padre. Sí, pero la voy a desexplicar. Usted hacía ahorita la referencia de que nuestras acciones nos definen y no. Era lo que estábamos diciendo, es al revés. A partir de lo que soy, Mi actuar. el actuar no me define. No, es todo al revés. Lo que yo soy. De acuerdo a la naturaleza, dijo usted. Así es, me pongo un ejemplo más gráfico. Si yo ahorita hago wow, no significa que soy perro. Ese fue mi actuar. Ya ahorita actué como un perro. Pero no porque actué de esa manera, voy a ser un perro. Entonces, mi naturaleza humana tiene que hacer que yo haga cosas humanas. Voy a decirlo en este término, mi naturaleza perruna me hace hacer actos perrunos, ¿no? Mi naturaleza gatuna me hace hacer actos gatunos. Entonces, es totalmente al revés de como lo plantea usted. Nosotros no podemos definir lo que somos a partir de nuestros actos, a partir de lo que hacemos.
porque si no estaríamos condenándonos terriblemente. Lo que usted plantea es muy interesante en razón de que tenemos que hacer un rescate de quiénes somos. Tengo que rescatar mi identidad profunda, tengo que rescatar quién soy. Y al rescatar mi identidad, entonces puedo ir modificando mis actos. Está de fondo en el juego lo que se llama la libertad. Yo ahorita les decía un dicho que escuché en la procesión hoy, de esas que usan acá la gente, ¿verdad? Que me decían, padre, es que cuando el perro es huevero, ni aunque le queme el hocico. O sea, va a ser huevero de por vida. Entonces lo traduzco. Cuando este fulano es Cusco, se va a seguir de Cusco. Va a meterse con una, con dos, con tres, con cuatro. Y esto en algún momento atenta contra la libertad. Porque yo puedo decir, es que así fui educado, es que esto fue lo que viví, esto fue lo que pasé, y ya me acostumbré, es que así soy, ¿no? Pero por supuesto que no. Puede ser difícil, pero no imposible, ¿no? Que algún sujeto haya nacido en una familia alcohólica, papá, mamá alcohólicos, todo alcohol, y hay personas que aún naciendo en ese entorno de alcoholismo, no le tocan el alcohol para nada. ¿Por qué? Porque precisamente por todo lo que pasaron y sufrieron, ellos dicen, no, o sea, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero esto para los míos, porque definitivamente mi tirada es otra. Entonces, no puedo dejar que mis acciones me definan, porque puedo correr el riesgo de perder mi libertad, para nada. Ese es al revés. Yo ahí, pues con los años que tengo, le puedo decir esto. El ejemplo de que el esposo drogadicto, yo me refiero a que si yo veo a alguien y veo que siempre usa la silla para golpear, pienso que ese es su entorno. Pero en algún momento adquiero la razón. Del drogadicto. En algún momento adquiero la razón. Y en el uso de la razón, yo me hago responsable de mis actos. Y yo voy a descubrir que eso no es para esto, que la silla no es para golpear a alguien. Porque yo puedo ser muy cómodo en agarrar y decir, es que yo no quiero pegar con la silla, pero como esto fue lo único que yo vi, como fue lo único que yo aprendí, por eso soy así. Pues sí, te acepto esto, pero no significa que no puedas aprender otras cosas. No significa que ya con el paso de los años y que con la madurez y el conocimiento que te va iluminando, te des cuenta que la silla también sirve para sentarse. Es que mi mamá nunca me dio un cariño, nunca me dio un abrazo. Sí, es cierto. Pero también tú tienes que darte cuenta que con el paso de los años vas aprendiendo que un abrazo a veces es necesario y que no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad. Cuando yo digo es que así fue siempre, así ha sido siempre, entonces ya estoy diciendo, pues ya se amoló la cosa, ¿no? Así siempre fue, ya me amolé yo también. ¿Dónde queda mi libertad? Eso nos hace irresponsables, porque no quiero tomar el control de mi vida. Simple y sencillamente, pues es que así fui educado, pues entonces ya se amolaron. Yo les decía ahorita, bueno, por la edad, yo no sé, con el paso de los años, yo a veces escucho a algunas personas ya pues, con más años y que la experiencia de la vida luego les hace decir, padre, esto, ¿verdad? Que les decía yo, el perro que es huevero, ni aunque le quemen el hocico se le quita, ¿no? Y a veces me resisto a creer eso, ¿no? El que es así ya se quedó definido así. ¿Por qué? Porque creo en la libertad y creo que podemos definir nuestro rumbo y que sí, podemos equivocarnos, pero también tenemos la capacidad de corregirnos, de levantarnos, pero que sí es más fácil a veces, pues decir, pues ya, así fue, así se quedó, pues no quería, pero pues ya, ¿no? Y esto es lo que ya a veces creo puede hacerse grave. Perdón, padre, pero entonces sí puede hacer uno el comentario. Ya puedes razonar que la silla no es para golpear, sino para sentarse. O sea, sí uno puede hacer el comentario como la señal de drogadicción, retirarse uno de ese entorno. Claro. Sin sentir la culpa. Sin sentir culpa. ¿Por qué? Porque yo estoy descubriendo que esto no es para esto.
porque ya también razono y eso me hace responsable de mis actos, totalmente. Gracias, Padre. Muy bien, vamos a concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por esta tarde que nos has permitido estar reunidos en tu nombre. Con mucha humildad nos ponemos nuevamente en tu presencia, en tu misterio, para suplicarte que atiendas y escuches cada una de nuestras súplicas, para pedirte que nos ayudes a descubrir en tu misterio aquello que también nosotros somos, dado que siempre venimos de ti y todos somos a partir de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a sostenernos en ti. Que no olvidemos que tú eres nuestro inicio y nuestro fin, y busquemos siempre estar en comunión junto a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues